Mi nombre es Jimmy Rodríguez Núñez, estudiante de la maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Latinoamérica de las Ciencias y la Tecnología. Enseguida voy a presentar el trabajo final del curso de Investigación Empresarial Aplicada, en el cual voy a mostrar un estudio general de las estrategias planteadas para la inversión extranjera directa por empresas privadas a partir del impacto ocasionado por el COVID-19 en Costa Rica. Este estudio se enfocará en Hewlett Packard Enterprise Costa Rica Limitada, la cual es una empresa transnacional localizada en la zona Franca América, dedicada a ofrecer servicios en las áreas de finanzas, cadena de suministros, investigación y desarrollo, soporte global operativo y de infraestructura. El panorama de crecimiento y expansión no solo de la empresa en estudio, sino también de todos los sectores, se ha visto comprometido como consecuencia de las repercusiones que ha presentado la actual pandemia, traduciéndose en una depresión grande de la economía costarricense. Ante la parálisis económica mencionada anteriormente y la incertidumbre sobre la profundidad de dicha crisis, se ve la necesidad de plantear la interrogante de cómo optimizar y canalizar la atracción de la inversión extranjera directa en el contexto de incertidumbre causado por la actual pandemia. Dicho problema se abarcará mediante una investigación empresarial aplicada por medio de la realización de una encuesta dirigida a la capa gerencial de la empresa de HP y la revisión de fuentes bibliográficas. Para ello, la investigación se estructurará bajo el siguiente objetivo general, el cual es evaluar las estrategias de atracción de inversión extranjera directa en el sector de servicios en Costa Rica bajo el contexto de la pandemia del COVID-19 y mediante los siguientes tres objetivos específicos, el cual es identificar las características del sector de la industria de servicios en Costa Rica, identificar las estrategias de las empresas privadas para atraer inversión o reinversión en Costa Rica bajo el contexto de la pandemia y determinar las oportunidades de crecimiento y mejora para poder suplir las necesidades planteadas por los inversionistas extranjeros. El artículo se basará a partir de un hecho que marca un antes y un después en las vidas de la población mundial, tanto en aspectos sociales, económicos como de salud comunitaria. Esto ha ayudado a ampliar las brechas sociales, incrementando la escasez de recursos y paralizando actividades económicas enteras. En el actual contexto, donde los países a nivel global buscan herramientas y políticas públicas para sostener y restablecer sus economías internas durante y después de la pandemia, es importante hacer referencia a aquellas actividades que el comercio internacional ha dado a conocer. Entre ellas es la inversión extranjera directa, un sector en Costa Rica que se ha visto beneficiado por la inversión extranjera directa es la industria de los servicios, donde abarca todas aquellas empresas tanto transnacionales que operan bajo la modalidad de servicios compartidos como las compañías de telecomunicaciones, información, financieras y seguras, entre otras. Dicho crecimiento económico costarricense ha sido gracias a la calidad del recurso humano, la estable política comparada con la región y la ubicación geográfica. La investigación para el presente artículo científico es de tipo descriptivo y bajo el método cuantitativo, ya que permite una medición más controlada, objetiva, con datos sólidos y generalizables. En este caso, la población se determinó con la ayuda del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, seleccionando la capa gerencial con mayor rango en Hewlett Packard Enterprise Costa Rica, componiéndose de 62 líderes con una muestra del 80% de dicha población. El instrumento que se implementará para la recolección de datos es el cuestionario por medio de la plataforma SurveyMonkey. Se procederá presentando los resultados de cada una de las preguntas planteadas de acuerdo al objetivo por alcanzar y su respectivo análisis. En el gráfico 1 se visualiza cómo el 100% de los entrevistados situaron a la empresa bajo la modalidad de servicios y con dicho dato se asegura que el estudio realizado fue dirigido de manera satisfactoria a una empresa la cual cuenta como principal generador de sus ingresos la prestación y ejecución de servicios. Seguidamente, el gráfico 2 presenta las actividades o servicios que de acuerdo a sus líderes se realizan dentro de la compañía en estudio, el cual se descarta con un 0% la publicidad, un 5% de arquitectura, seguido de un 10% de turismo, 15% comunicaciones, 85% diseño e ingeniería, 90% logístico y 100% centro de llamadas y finanzas. Esto deja en evidencia que las últimas 4 subcategorías son los principales servicios que desarrolla HP en su filial en Costa Rica. Lo anterior ayuda a situar aquellos focos potenciales en el sector dentro del país costarricense, en otras palabras, las actividades que empresas transnacionales buscan como opción para establecer en dicho territorio.
En el gráfico 3 se visualiza la cobertura meta de la organización, donde hubo un 10% de selección de solo en Costa Rica y un 90% de una cobertura de negocio global, lo cual afirma que colaboradores quienes prestan y desarrollan los servicios anteriormente mencionados lo realizan hacia un público no solo enfocado hacia el costarricense, sino también para diversos países alrededor del mundo. De esta manera se puede asegurar que el capital humano contratado requiere de mayores habilidades para poder interactuar de manera satisfactoria bajo otro idioma, con otras culturas y bajo estructuras de negocios diferentes. El gráfico 4 ayuda a ubicar el tipo de gestión por parte de los gerentes, donde un 65% de estos tienen bajo su supervisión colaboradores en Costa Rica y otros países, y un 35% cuentan bajo su reporte directo recursos basados solamente en el territorio nacional. En este resultado permite ubicar dentro de las estrategias de la empresa a costarricenses ejerciendo roles de liderazgo en el exterior, lo cual brinda credibilidad al capital humano de Costa Rica. El gráfico 5 ayuda a representar aquellas habilidades que los líderes toman en cuenta para incentivar la contratación de colaboradores costarricenses dentro de sus departamentos. Como principales se encuentra el dominio del idioma, la calidad del nivel educativo con un 31%, seguido de un costo competitivo por un 27% y como último la locación geográfica con un porcentaje de 9%. Dichos hallazgos reflejan las principales rutas utilizadas actualmente para, aún con la pandemia, optar por una generación de empleo. Tomando en cuenta a la escolaridad y la calidad de esta, así como el manejo de un segundo idioma como ventajas comparativas respecto a otros países de la región. Se consultó también si en la actualidad se estaba contratando personas para que laboraran desde sus respectivas casas de habitación. Un 55% se inclinó por indicar que no y el 45% indicó que sí. La similitud de ambas lleva a la incógnita de cómo los departamentos trabajan de manera diferente y cuáles de estos requieren de atender al lugar físico de la compañía. En el gráfico 7 se detalla cómo antes de la pandemia los líderes realizaban el proceso de entrevistas. El 77% de los encuestados indican que el método virtual ya era implementado antes de que la pandemia se manifestara y el 23% no usaban dicha metodología. Ese resultado simplifica los cambios que han tenido que realizar en dicho campo y apunta cómo su estrategia de antes, durante y después puede ser adaptable, ayudando a la optimización y aún cuando no era estrictamente necesario. Entre las preguntas realizadas fue si se consideraba importante la modernización de los espacios físicos. El 59% consideraba que es una medida necesaria, mientras el 40% no lo encontraba necesario. La división entre estas cuenta con un margen muy cercano al 50% para ambos, es decir, en una compañía transnacional como el de la muestra, la oposición refleja que aún existe espacio de mejora. Como punto importante está el tipo de cultura laboral que en Costa Rica predomina. El 86% de los gerentes aseguran que el capital humano puede trabajar bajo mínima supervisión, sin acudir a un control excesivo, y solo un 13% opina lo contrario. Esto deja en evidencia el nivel de profesionalismo y el compromiso por parte de los colaboradores, brindando de esta manera un esquema de imagen beneficial. Como último aporte de la recolección de información realizada, se logra determinar que el 90%, y tal como se muestra en el gráfico 10 de los entrevistados, aseguran la existencia de costos elevados al momento de establecer un negocio en el país, y tan solo un 9% opinan lo contrario. Es importante resaltar este punto debido a que dentro de las oportunidades de mejora, además de la educación, la reducción de costos, toma un peso importante al momento de atraer la inversión extranjera. El gobierno ha continuado trabajando para que los requisitos y los impuestos sean disminuidos y exonerados para aquellas empresas que se encuentran dentro de un régimen de zona franca. Esto permitiría que más empresas de servicios deseen participar en dicha modalidad y de esta manera la inversión incremente, generando más trabajos y reduciendo brechas de desempleo. Luego del análisis y la presentación de los resultados recabados de la presente investigación, se puede sintetizar lo siguiente. Al estar presente frente a una empresa de servicios de capital extranjero, su inversión se traducirá en activos fijos, edificio, equipo de oficina y capital humano contratado. Costa Rica cuenta con profesionales capacitados para poder suplir las necesidades en centro de llamadas, logística, finanzas y diseño de ingeniería.
Es decir, existe mano de obra calificada para hacer frente a la oferta de trabajo que sea generada por este tipo de compañías. Adicionalmente, el tipo de negocio demanda una modalidad donde los gerentes costarricenses no solo tienen bajo su supervisión colaboradores situados en el mismo territorio, sino en otros países, lo cual deja en evidencia la confianza que las empresas transnacionales tienen en líderes situados en Costa Rica. La cultura de la fuerza de trabajo y las condiciones en las que se desarrollan son factores importantes en el momento de la planeación de estrategias. Antes de la pandemia existía una canalización y optimización progresiva, tanto en el modo en el que se realizaban las contrataciones como en la incentivación de la reinversión. Existen puntos de mejora los cuales recaen tanto en el sector privado como en el sector gobierno. Si bien el tema es muy amplio y contiene muchas aristas que envuelven leyes y decretos del gobierno, modalidades de operación, capacitación y disponibilidad de recursos preparados, la encuesta brinda un panorama de cómo ambos, la inversión y promoción de Costa Rica, juegan un papel importante dentro de los roles de los gerentes, convirtiéndose en un compromiso interno de cada filial para garantizar el crecimiento y estabilidad. Se recomienda impulsar la capacitación y formación de los sectores mencionados en la investigación, con el fin de obtener la fuerza de trabajo humana suficiente en el momento que empresas de este tipo requieran establecer o reinvertir. La coordinación del sector privado con la educación superior es sumamente importante para que dicha canalización sea fluida, generando caminos más cortos al momento de la búsqueda del tipo de colaborador especializado. Aunque la pandemia ha provocado la disrupción de estrategias, estas se pueden acoplar a la realidad actual, continuando con la impulsión de pasantías de manera remota, ferias virtuales donde se señale el tipo de profesionales que se requieren en el sector. Se sugiere canalizar de manera efectiva la necesidad de una cultura bilingüe e incluso trilingüe. Los inversionistas están llegando a un punto donde dan por hecho de que los costarricenses tienen dichas habilidades. Es por esto que se debe promover profesionales integrales en todos los campos. Sin embargo, dicha responsabilidad no recae solamente en los gerentes o el sector privado, sino en aquellos que buscan oportunidades laborales. La exigencia por parte de estos, desde secundaria hasta la universitaria, por una educación de calidad se debe de elevar. Bajo un contexto en el cual lo virtual se ha apoderado de la vida cotidiana, se podría incrementar foros y canales donde se crean comunidades para soportar y capacitar aquellas habilidades más demandadas. Adicionalmente, el cambio generado por la pandemia exige a un país accesible en conexión de internet y con alta calidad. Sin esto, bajo un marco donde el trabajo remoto será mayor utilizado, es necesario contar con una banda de internet con costos apegados a la realidad y con características de ejecución idóneas. Si bien los costarricenses son, según la entrevista, una fuerza de trabajo que ha implementado costumbres de poca supervisión, el nivel de compromiso debe seguir aumentando. Además, se debe tener una conversación constante entre el sector privado y el público para identificar aquellas leyes o requerimientos necesarios de reformas, las cuales dejan a Costa Rica en desventajas con otros países de la región. Es imperativo tener presente que la optimización y la canalización de la inversión extranjera directa bajo el contexto actual y en el sector de estudio es una tarea de varios participantes. Finalmente, las capacitaciones continuas y las promociones por parte del gobierno y el sector privado se deben de realizar por medio de canales virtuales y amigables para el interesado. Muchas gracias.